Dar un aplauso al Señor porque Él es bueno. La salida de los niños tenemos que hacerla más alegre, parece muy solemne, ¿verdad? Ay, es como solemne. A mí no me gusta mucho la solemnidad en ese sentido. Es una alegría poder servir a los niños. Debe haber entusiasmo y debe de haber corazón entusiasta para servir a los pequeños, porque sirviéndolos a ellos, servimos al Señor. Muy buenos días a todos. Queremos saber quiénes el día de hoy nos visitan por primera ocasión, que están por primera ocasión aquí en Cristo Centro Reynosa. Levante su mano, por favor. Queremos saber la gente que hoy nos visita. Póngase en pie los que nos visitan el día de hoy, solamente los que nos visitan el día de hoy. Póngase en sus pies, por favor. Mire alrededor quienes están hoy visitándonos. Los que somos de casa, por favor, vayamos a ellos, ¿verdad? Y digámosle bienvenido a ellos. Demos un aplauso al Señor por sus vidas de ellos. Démosle. Sean bienvenidos todos ellos. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes que el día de hoy han venido, todas las familias que hoy por primera ocasión están. Es nada más saludar, no cotorrear. Véngase a su lugar. Véngase a su lugar. No se van a cotorrear. Gracias a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? No dije. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Eso, yo quiero que... Yo no sé si usted se llama amén, ¿verdad? Yo sé que el Señor es bueno, ¿me entiende eso? O sea, necesitamos escuchar bien. Gracias a Dios, porque podemos y sabemos que el Señor es bueno. Porque dice el Señor que Él es bueno con los malos y por eso Él es bueno, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Adelante, todos los que nos visitan, adelante de usted hay unas tarjetitas, en las sillas de adelante hay unas tarjetitas. Les invitamos a todos aquellos que nos visitan por primera ocasión, si ustedes desean hacerlo, nos llenen esas tarjetitas, nos pongan su número telefónico celular para que podamos enviarles un texto agradeciendo su visita aquí a Cristo Centro Reynosa. En Cristo Centro Reynosa servimos al Señor y estamos para servirles a ustedes. Así que sean bienvenidos una vez más todos los que hoy por primera ocasión nos están visitando. El miércoles pasado comenzamos a hablar sobre enfrentando el temor. Y al día de hoy vamos a continuar. Esto es algo que va a ir ascendiendo y vamos a meternos dentro de diferentes cosas que provocan en la vida del hombre temores. ¿Por qué el hombre vive una vida de temores? Empezamos a hablar el miércoles en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23, Hebreos 11, 23, acerca de la actitud de los padres de Moisés. Dice Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Qué significa niño hermoso? Significa niño yucateco. No es cierto. Niño hermoso, ¿verdad? Niña hermosa es mi esposa porque es de Yucatán, ¿verdad? Así me dijo una vez mi cuñada. Cuando me conoció mi cuñada, me dice, Chávez, dice, oye Berta, dice, tu esposo está bien hermoso, dice. Y le dije a mi esposa, chécale lo que está diciendo. Y me dice, mi esposa le dice a mi cuñada, dile qué significa hermoso en yucateco. Dice, ¿qué estás bien botijón? Dice. Entonces, cuando usted se vea y sienta que el estómago está un poquito más así bendecido, diga, ay, niño hermoso, ¿verdad? Dígase a sí mismo, niño hermoso. Bueno, estábamos leyendo 11:23. Porque le vieron niño hermoso. ¿Qué significa niño hermoso? Significa niño de gracia, lleno de gracia. Había una gracia en su vida, en la vida de Moisés. Y no temieron el decreto del rey.
Eso es lo glorioso. Vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Tú eres el que nos llevas a toda verdad y toda justicia. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pido que sea la gracia tuya la que esté ministrando nuestras vidas y nuestros corazones el día de hoy. Que sea la gracia tuya la que esté hablando a nuestros espíritus. Habla a nuestros corazones. Queremos ser gente entendida. Abre el entendimiento de tu pueblo. Abre los corazones necesitados de tu gracia el día de hoy. Que hoy tu palabra transforme, confronte, renueve, restaure, cumpla el propósito para el cual es enviada. En Cristo Jesús. Amén. Tal vez si le quitas poquitito gain, nada más, Mario. Nada más poquitito gain, ¿verdad? Para que se mantenga eso. Mire, los padres de Moisés no temieron el decreto del rey. ¿Por qué no temieron el decreto del rey? Porque temían a Dios antes que a los hombres. Ahora, esta fue exactamente la estrategia de los padres de Moisés. De que no decidieron vivir en el temor que todo el pueblo decidió vivir. Porque la historia nos narra que fue Moisés, por la causa de Moisés, porque sus padres temieron a Dios. O sea, sin el temor de los padres, aunque hubiera nacido Moisés lleno de gracia, pero con el temor de los padres, él hubiera muerto. ¿Usted piensa que fue el único Moisés, el único que nació con la gracia de Dios? No. Nacieron muchos más. Pero la gran diferencia de los padres de Moisés es que ellos no tuvieron temor al decreto del rey, porque ellos temían en primer lugar a Dios. La historia sería diferente. Siempre la historia en la humanidad será diferente y la harán la diferencia los hombres que tememos al Señor y que no tememos al hombre. Esa es la gran diferencia. Cuando tú y yo vivimos en este mundo y a veces nuestro caminar espiritualmente hablando, nos encontraremos con diferentes cosas que tratarán de buscar en nosotros algún levantamiento de temor en nuestros corazones. Nuestras decisiones van a decir si realmente nosotros estamos viviendo una vida de autoridad en el Señor o estamos dejándonos llevar por el temor del cual la mayoría de las personas viven. Vivimos en una ciudad como Reynosa. Y esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, es una ciudad donde la mayoría de nosotros podemos justificar el que se viva en temor. Pero quiero decirte que deberíamos nosotros entender y escuchar la palabra del Señor. Que nosotros ofendemos a Dios cuando nosotros tememos al hombre antes que a Él. El corazón de la gente vive constantemente en temor. Yo recuerdo el norte de la República Mexicana años antes. Mi esposa y yo viajamos mucho tiempo por las carreteras. El principio de nuestra vida sirviendo al Señor fue viajamos por muchas partes en Estados Unidos, viajamos por muchas partes en la República Mexicana, viajábamos de madrugada, llevábamos la palabra de Dios en muchos estados de la República. Podíamos nosotros transitar por el estado de Nuevo León, por cualquier lugar, por China, Nuevo León, por Escobedo, Nuevo León, por Mina y el Carmen, por Hidalgo, Nuevo León. Podemos llegar hasta Monclova, podemos llegar hacia Piedras Negras, Coahuila. A cualquier lugar podríamos llegar sin ningún problema, no importa que sea de madrugada. Podíamos llegar a todos los lugares. Pero hoy definitivamente sabemos de que es muy riesgoso ir a una carretera después de las 10 de la noche. Yo no estoy hablando que deberíamos de arriesgar. Pero sé que naturalmente la situación no es como antes, en donde esto era diferente. Yo recuerdo las casas del norte. Las casas del norte antes no tenían barras como hoy las tienen. No tenían rejas como hoy las tienen. Yo recuerdo que lo que había al frente de las casas eran mecedoras. ¿Recuerda usted eso? Puras mecedoras metálicas. Y en esas mecedoras metálicas la gente, ¿qué hacía? Se sentaba en las tardes y ¿qué hacían? A platicar. Todo el mundo pasaba por las calles y saludaba. Pero hoy ya no es así. Hoy la gente le saludas y se te ve extraño. ¿Quién es? ¿Qué quiere de mí? ¿O qué clase de persona? ¿Qué bicho raro es esa persona que puede saludar? La gente es así. Puedes atravesar en la tienda con una persona. Yo recuerdo que la vez pasada mi esposa me pidió que le llevara algo de la tienda cerca de la casa. Y recuerdo que le abrí la puerta a una persona, le sonreí y le dije, muy buenas tardes.
Y se me quedó viendo. Así que, ¿y este quién es? ¿No? ¿De qué planeta vino? Porque la gente vive en ¿qué? La gente vive en temor. Fue cautivada de tal manera que se cerró esa forma de vida y entonces cayeron en temor. Lo mismo pasó en el tiempo de Moisés. No que Moisés haya sido el único que nació con gracia, es que todo el pueblo tuvo miedo y todos se murieron, menos Moisés, porque sus padres tuvieron temor a Dios antes que a los hombres. ¿Temor a quién? A Dios. Temor a Dios antes que a los hombres. Ahora, de esto se trata. El vivir en Cristo, el vivir en la paz de Dios. Usted sabe que antes de el comenzar la reunión aquí en Cristo Centro Reynosa, siempre comenzamos con una reflexión que varios de nosotros damos sobre lo que es la paz de Dios. ¿Por qué la damos? Porque la mayoría de la gente llega a veces con aflicción en su vida. Tal vez usted tuvo esta semana un percance y nosotros no sabemos. Algún percance que le llevó a tener miedo por algo, algún accidente. A alguna persona que le amenazó, o tal vez en alguna parte de su vida usted tuvo un percance y tal vez vives en ese temor todavía, en lo que sucedió, y ese temor te va a llevar a vivir en la vida temiendo a toda la gente y rompiendo tus amistades y quebrantando, ¿verdad?, los principios de Dios. Pero en el nombre del Señor vamos a aprender a enfrentar el temor. ¿Cuántos quieren aprender a enfrentar el temor? ¿Cuántos quieren vivir una vida temiendo solamente al Señor y no temiendo al hombre? Así debemos de vivir. Dale un aplauso al Señor. Así debemos de vivir. Lo que hace el temor es que el temor esclaviza la vida del hombre. El temor esclaviza la vida del hombre. Repite conmigo, el temor esclaviza la vida del hombre. Así es. El temor hace esclavo al hombre. El temor hace que el hombre no tome las decisiones correctas, porque siempre está pensando dentro de ello mismo. Ahora, uno de los temores principales que busca el control sobre nosotros es el temor del hombre. Es el temor del hombre. Uno de los principales, decíamos el miércoles, de los temores principales que busca el control sobre nosotros es el temor al hombre. Yo siempre recuerdo cuando comencé a compartir del Señor. Recuerdo que yo me ponía muy nervioso. Bueno, naturalmente porque era un principiante. Y entonces, una ocasión, escuchando la plática de una persona, cómo él enfrentó sus temores. Porque de diferente forma nosotros vamos aprendiendo a enfrentar nuestros propios temores. Y él dijo que cuando él empezó a compartir, él era una persona medrosa. Y cuando él dijo eso, entonces yo dije, a ver, yo voy a escuchar esto porque yo soy uno de ellos. Cuando comparto, la gente piensa que soy muy segura, pero hay temor. Y entonces dice, me quedé viendo a cada uno de ustedes, me quedo viendo a cada uno de ustedes y digo, no importa la cantidad que sea, dice, son solamente gente que está sentada escuchando la palabra. Y veo a todos ellos, solamente los veo y me doy cuenta que son gente como yo. Y entonces dije, sí es cierto. Lo que pasa es de que a veces nosotros tenemos un temor natural, un miedo natural porque empezamos a hacerlo. Pero hay diferentes formas en donde nosotros aprendemos a enfrentar los temores. Pero qué interesante que lo que primero dejamos de hacer correctamente es cuando nosotros es por causa de que nosotros tenemos temor al hombre. Mi pregunta es, ¿tú tienes temor a tu esposo? ¿Tú le tienes temor a tu esposa? Mi pregunta es, ¿tú le tienes temor a tus hijos? Porque hay padres que le tienen miedo a sus hijos, porque no quieren que se enojen. No le digo eso porque si no se va a enojar. Le tienen miedo a sus hijos, ¿me entiendes? Hay gente que vive por temor. No lo traigo porque se me enoja. No me digas. La gente le tiene miedo por las reacciones. Temor al rechazo. Hay tres manifestaciones y después nos vamos al tema de hoy. Solamente estoy repitiendo lo que empezamos a hablar el miércoles pasado. Temor al rechazo. La primera forma de que nosotros a veces tememos al hombre equivocadamente es porque tenemos miedo a ser rechazados, ¿verdad? Ahora esto lo viven muy comúnmente los jóvenes, porque la falta de respaldo y la falta de autoridad espiritual de los padres. ¿Cómo se crece en el temor del rechazo? Por la falta de la autoridad espiritual de alguien. Cuando hay falta de autoridad espiritual en un hogar,
entonces el joven o los hijos crecerán con este temor al rechazo, porque no hay una autoridad. La autoridad espiritual no es para que sea una persona autoritaria, no. La autoridad espiritual es para traer orden y control en el corazón de la familia. Una persona que tiene la autoridad de Dios en su vida sabe cómo amar y les enseña con autoridad a amar. Una persona de autoridad espiritual les enseña lo que es la fe de Dios y los enseña a conducirse en esa fe de Dios. Yo no quiero ser el sustituto de la vida de tu esposo o del varón que está aquí o que escuche la palabra. Yo deseo ser la autoridad espiritual, pero nunca sustituir la autoridad espiritual que cada hombre debe de tener y debe de ser en su propio hogar. Cada uno de los hombres que somos autoridad en nuestra casa, somos autoridad no porque seamos esposos o porque somos padres, no, porque la palabra de Dios nos da autoridad. Tú no tienes autoridad por ti mismo, o sea, no tienes autoridad porque eres esposo, no, tienes autoridad por causa de la palabra, no por causa de ti mismo. Sin la palabra no tienes autoridad. Escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto. Sin la palabra no hay autoridad. Un hombre que no tiene la palabra de Dios en su vida no tiene autoridad en su hogar. Un hombre que no tiene la autoridad de la palabra de Dios en su vida no tiene la autoridad en su hogar. No eres una persona de autoridad porque dice la Biblia que yo soy cabeza. ¿Pero qué significa ser cabeza? Significa ser siervo de Cristo. Significa estar sometido bajo el señorío de Cristo. Significa que es una persona obediente. Significa que el siervo siempre le dice sí a su Señor. Significa que la cabeza significa que es gobernada por el pensamiento del Señor. Significa que hace la voluntad de Dios. No es solamente el aspecto de hacer las cosas o decir, porque nosotros somos machos hombres y decimos, ¿verdad? Yo soy el macho alfa, ¿verdad? Y tú haces exactamente lo que yo digo. Yo tengo un perrito que se llama Caleb, ¿verdad? Y yo soy para él su macho alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo digo, definitivamente lo hace. Él, cuando escucha un no, ¿verdad? Es no. Cuando un siéntate, se tiene que sentar porque se tiene que sentar, ¿verdad? Porque él escuchó. Y cuando elevo la voz, ¿verdad? Hacia él, simplemente baja sus orejitas y dijo, híjole, ya me puse en problemas, ¿verdad? Porque sabe exactamente eso. Ahora, quisiéramos nosotros como padres que así fueran nuestros hijos, pero la verdad no es así. Porque no es la forma de ejercer la autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Porque nosotros no somos machos alfa, ¿verdad? Nosotros somos siervos por la palabra y nosotros estamos para servir a nuestras familias. Esto quiere decir, la autoridad es un ministerio de servicio interno en el hogar. No es el sentido de saber. Es claro que la esposa debe de entender que a veces algunos hombres tardan en comprender esos principios. ¿Cuántas mujeres saben que los hombres tardamos más para comprender las cosas que las mujeres? Levanten las manos, por favor, ¿verdad? Ahora, usted debe de entender eso. Nada más una mano, Fernanda, no dos. Todas alzan las manos, ¿verdad? Si tuvieras 3 manos, los hubieran levantado las 3 manos, ¿verdad? Si tuvieras 4 pies, los hubieran levantado los 4 pies de igual manera. No. El aspecto de tu vida y el aspecto de mi vida se trata, yo quiero dejar este punto, pero es muy importante. El que los hijos se sientan rechazados es porque no han encontrado quien les dé rumbo a su vida. Y solamente la autoridad espiritual les da rumbo a su vida. Tengo autoridad espiritual para guiar a mis hijos en el temor de Dios. Tengo autoridad espiritual para enseñarles sobre el amor de Dios. Tengo la autoridad espiritual para poder hablarles de fe. Tengo autoridad espiritual para hablarles de finanzas. Tengo autoridad espiritual para hablarles de sexualidad. Tengo autoridad espiritual para hablarles de los temas que les debo de hablar. Nadie debe de hablarles de ello más que yo. Porque la autoridad espiritual para eso es. El rechazo. La mayoría de las personas que viven rechazo es porque nunca en la vida ha encontrado autoridad. Si usted se da cuenta que uno de sus hijos normalmente es un hijo cohibido, callado, trabaje mucho su autoestima enseñándoles la palabra. Trabaje mucho la autoestima enseñándoles el amor de Dios. Trabaje mucho en la autoestima enseñándoles la fe. Trabaje mucho la autoestima en base a eso. No todos los hijos son iguales. Hay hijos que son muy despiertos, pero hay hijos que son callados. Decimos, así es callado. A él le gusta estar quietecito, pero tal vez esa quietud es un temor. ¿Es qué? Un temor.
No sabemos por qué razón, pero hay algunos que nacen de esa forma. ¿Y qué tenemos que aprender a vivir en la vida? ¿O qué tenemos que aprender a hacer en la vida? Lo que tenemos que aprender a hacer y lo que tenemos que aprender a hacer en la vida es empezar a vivir en autoridad, tomar el papel. Yo estoy llamando a todos los varones que están aquí sentados. Estoy llamando a todos los hombres que están el día de hoy sentados para que te des cuenta de una cosa. La autoridad espiritual no es porque tú eres esposo ni porque tú eres padre, no es porque tú eres varón, no. La autoridad espiritual es porque la palabra es lo que te da autoridad. Y si tú no caminas en la autoridad de la palabra, tú no tienes autoridad en tu casa. Escúcheme en esto. Este no es un principio de la sociedad. Aquí no metemos los pensamientos de la sociedad. Aquí no ponemos el sentido de la ética del hombre. Aquí no. Aquí estamos hablando del reino de Dios. La sociedad es propósito de Dios, pero la sociedad no es reino de Dios. La iglesia es reino de Dios. La palabra es reino de Dios. La familia debe de ser reino de Dios. Y la autoridad, repito, no es porque sea padre, es porque la autoridad espiritual de la palabra mora en mi vida. Si la autoridad de la palabra es en mi vida, tengo autoridad espiritual. Pero si la autoridad de la palabra no es en mi vida, no tengo autoridad. Por eso es que el temor al rechazo es una de las principales causas por las cuales los hijos viven en la vida buscando a alguien que pueda dar rumbo a su corazón y a su vida. Alguien que pueda ser un eje de ejemplo de vida. Escúcheme bien, si usted tiene un hijo, una hija, si ya es abuelo y tiene un nieto y lo ve temeroso, medroso, callado, que no participa, enséñale en autoridad fe, enséñale a amar, enséñale, llévelo, no permita que esa vanguardia personal de quedarse callado le lleve a darse cuenta que en el futuro explotará un hombre frustrado por el temor al rechazo. ¿Por el temor al qué? Rechazo. Por el temor al rechazo. ¿Y qué hacer cuando la mamá está sola criando a sus hijos y no tiene al hombre? Tiene entonces una labor doble, mamá. Y tiene que aprender a dedicarse a la vida de sus hijos, a ser una autoridad espiritual. Porque no, entonces Dios le da a usted la autoridad para que usted ejerza esa autoridad y esa dedicación. No importa que tú pongas a tus hijos en el mejor colegio de Reynosa, no importa que sea el colegio bilingüe, no importa que sea cual sea. La educación es de los padres, no es de los colegios. Nosotros formamos esos corazones. Tenemos una sociedad de hijos que buscan de otros medios ser aceptados, porque nunca encontraron la autoridad espiritual dentro de su propio hogar, porque no la encontraron. Vamos hacia adelante. Segunda parte, Juan 10:10. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Para qué viene el ladrón? Para hurtar, ¿para qué? Para matar y ¿para qué más? Pero Jesucristo ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y para que le tengamos en abundancia. Ese es un versículo maravilloso, pero a veces no lo entendemos bien. A veces lo entendemos como una promesa. Pero nosotros debemos entender cómo es que la palabra de Dios se puede aplicar realmente a nuestras vidas. El temor, entonces, es la principal estrategia del diablo contra el hombre. El temor es el que esclaviza los pensamientos del hombre. Trae confusión al alma del hombre en sus emociones. Trae confusión en sus sentimientos. El hombre es esclavo en sus emociones y en sus sentimientos por causa del temor. ¿Por qué el hombre cae prisionero de sus pensamientos? Por los temores. Los temores enceguecen la iniciativa del hombre para decidir lo que es correcto. Porque siempre dejamos las cosas en decisiones o en pautas. Decisiones que debimos haber tomado hace un año, hoy todavía no lo podemos decidir. Mire, es muy sencillo saber cuando hay una vida de temor. Cuando usted dice, voy a pintar mi casa. Hace 10 años lo dijo y él dice, ahora sí, lo voy a hacer. Voy a terminar de hacer algo en la casa, pero nunca lo hace. Quiero hacer un jardín. Ahí tiene todo el tamaño, pero nunca he hecho. Pero lo quiero hacer. Ha dado pausa a las decisiones
¿Por qué el hombre hace pausa? Porque tiene miedo. Porque empieza a pensar, bueno, es que eso significa agua, necesito invertir en regaderas, necesito macetas, y entonces, no, pues mejor me espero. ¿Me entiende eso? La gente no ha aprendido a vivir por fe en su vida. La gente no ha aprendido a vivir por fe. No ha entendido que Dios respalda las decisiones de un hijo de Dios, pero no respalda las indecisiones de un hijo de Dios. A veces nosotros pensamos que las decisiones deberían de ser como cosas de más importancia, pero quiero decirte que en las cosas habituales deberíamos aprender a decidir correctamente. Cuando hemos decidido tomar o hacer algo en la casa, o cuando nosotros mismos hemos decidido hacer algo. ¿Cuántas cosas en tu vida las has dejado en pauta? Un día lo voy a hacer, un día lo voy a tener, un día lo voy a adquirir. ¿Cuántas veces los hijos han escuchado de ti eso? Y entonces los hijos empiezan a hacer de igual manera, de la misma forma. O sea, los hijos son la pauta de tus pausas de vida. Los hijos son la pauta de las pausas de vida. Cuando no hemos aprendido a tomar las decisiones que debemos de tomar y que sabemos que debemos avanzar. Porque siempre estamos pensando en que no tenemos el dinero, o los dineros, como dicen aquí en Reynosa, o como dice mi esposa en Yucatán, ¿verdad? Los dineros, porque no se tiene eso. Y no nos hemos dado cuenta que no es por causa de que Dios sepa que yo necesito un jardín, o que necesito pavimentar cierta cosa, o porque necesitan mis hijos una mejor casa. ¿Qué es exactamente lo que yo espero para tomar decisiones? ¿Dinero? ¿O tomar decisiones? Yo siempre me he dado cuenta de algo, y yo lo aprendí del Señor, que cuando yo tomo la decisión de hacer algo, Dios me respalda para cumplirlo aquello, aunque no tenga dinero. No porque soy pastor, no. O sea, no hay una preferencia. No hay preferencias elite. Como cuando tú vas en un autobús o cuando tú vas en un avión, que estás en primera clase, ¿verdad? Y en clase turista, ¿verdad? Y en clase guajolotera. Cualquier cosa así. Aquí no es así. No es para Dios así de que tú y yo somos especiales. No, yo quiero decirte que en ese sentido los principios se aplican para todos, en cualquier situación de nuestra vida. Lo que pasa es que no hemos probado a Dios en las cosas sencillas. Siempre queremos probarlas en las cosas de reto. Yo creo que Dios me va a ayudar para comprar una casa, pero si no puedes ni poner un jardín, o sea, ¿cómo puedes tener fe para comprar una casa? No tengo fe para que mi carro va a tener llantas buenas, ¿verdad? Michelin, puro Michelin nada más. O Pirelli, puro Pirelli, nada más de ese nivel, ¿verdad? Pero si no tienes, ¿verdad? Ni para ponerle o sea, para comprar un spray para llenar la llanta si te llega a ponchar. No tienes ni fe para eso. No tienes ni fe para comprar una bomba cuando se ponche la llanta. Porque vivimos en temores. Discúlpeme si estoy tomando puras cosas chuscas. Regularmente yo no hago tanto eso, pero yo quiero que usted entienda que Dios es Dios suyo cuando aprendemos a tomar desde las menores decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque aprenderemos a tomar los más grandes retos en la vida. Los más grandes retos en la vida. Tuvimos un evento en la ciudad de León, Guanajuato, mi esposa y yo. Y ese evento lo hacíamos anualmente. Se llamaba ese evento Excelencia en las Finanzas. Traíamos a líderes de Estados Unidos y del extranjero para invitar a empresarios. Invitábamos gente empresaria, venían de toda parte de la República Mexicana a este evento que le llamábamos Excelencia en las Finanzas. Y era un evento en donde era muchísimo dinero. Y yo no tenía absolutamente nada de dinero para poder invertir, pero siempre supe que eso bendeciría la vida de cada uno de los hombres que asistiríamos, ¿verdad? Y yo veía en cada momento cómo Dios nos respaldaba. Yo recuerdo que cuando yo revisaba las finanzas, era la última reunión y nos faltaban en ese momento algo así como casi 400,000 pesos para poder cerrar el evento sin ningún problema económico. 400,000 pesos es una buena cantidad de dinero, ¿verdad que sí? Y entonces simplemente yo dije, bueno Señor, tú nos has guiado hacia hacer esto y tú eres el que respaldarás nuestras vidas. Y yo recuerdo que solamente llegué al momento para clausurar el evento y agradecí a todos los conferencistas que asistieron y a todos los asistentes, ¿verdad? Y en el nombre del Señor dijimos, y de repente yo me doy cuenta que vienen los hombres al final, todos los que participantes, y empezaron sin hablar yo nada, empezaron a depositar ofrendas.
Empezaron a depositar ofrendas en las canastas. Nadie dijo nada, nadie retó. No reté para doblar el manita, como a veces equivocadamente se manipula en las congregaciones. Equivocadamente no se debe nunca manipular para dar a la gente. Debe ser una obra del Espíritu Santo. Y entonces yo recuerdo que yo vi que la gente pasó y dio. Y entonces se acabó el evento. Y entonces viene sorprendida la persona que estaba a cargo de las finanzas y me dice: Víctor, descansa, todo está suplido. Ahora, hay ciertas cosas que en la vida Dios nos invita a hacer, pero las pequeñas cosas no las hemos aprendido porque tenemos temores. Yo quiero decirte que a veces nosotros quisiéramos hablar de los temores hacia el grado de la demoniología. Vamos a hablar acerca de esas cosas, vamos a hablar acerca del futuro sobre cómo ser libre de aspectos de hechicería y todo ese tipo de cosas, pero el principio sigue siendo el mismo. Yo no soy una persona que ore por endemoniados, la verdad. Yo no soy una persona que saque demonios, aunque hemos sacado en ocasiones, porque sé que la mayoría de personas que viven en esa esclavitud es porque no han aprendido a vivir en libertad en las pequeñas cosas. Si tú eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si eres fiel en lo qué? ¿Qué significa ser fiel? Ser una persona de la absoluta confianza. Eso sí, es una persona fiel. Es una persona que tiene la absoluta confianza. Si eres una persona de la absoluta confianza en las pequeñas cosas, vas a ser una persona de absoluta confianza en las grandes cosas y en los grandes retos, de la vida. Entonces, Mateo 13, 37 al 40 nos narra sobre lo que es la gran siembra de Dios y la gran siembra del diablo. Hay dos grandes siembras en el mundo y debes tú entenderlo. En el parámetro del reino de Dios debemos entender dos grandes siembras y por lo tanto habrá dos grandes cosechas: la cosecha de Dios y la cosecha del diablo. Mateo 13, 37 al 40 nos dice así: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, la buena semilla, es el Hijo del Hombre, así como regularmente Jesús se hacía llamar a sí mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuál es la buena semilla? Los hijos del reino. Dios es el que nos sembró en el mundo. El Padre es el que nos sembró en el mundo. Ahora, hay que investigar algo. O usted es de la semilla del Padre, o usted es la semilla del otro. Porque yo podría decirle ahorita a usted, estando en este lugar, a todos: gloria al Señor, porque todos somos hijos de Dios, y tú puedes decir amén, pero la verdad es que yo no sé, yo no puedo decir nada por usted. Usted sabe realmente de quién es hijo, espiritualmente hablando. Puedes decir quién es hijo físicamente hablando, familiarmente hablando, pero en el sentido espiritual, usted debe de entender el origen de su vida y debe de entender que esto es realmente importante. Hubo dos tipos de siembras en el mundo: la siembra que hizo Dios, y la semilla de Dios son sus hijos, y la semilla del diablo, ¿verdad?, son los que no son hijos de Dios. Ahora, ¿existe eso? Por eso Jesucristo en ocasiones les decía a los fariseos: ustedes son de vuestro padre, ¿qué? Así es. Recuerde que en la vida tenemos 4 padres. ¿Cuántos padres? 4. Sí, el cuarto es optativo. Ahorita lo va a entender por qué. ¿Tenemos un padre físico? Sí. ¿Podemos tener un padre espiritual? Sí. ¿Tenemos un padre celestial? Sí. Y si usted lo gusta tener, puede también ser el diablo un padre en la vida. Y si nosotros vivimos como hijos, debemos operar bajo esa mentalidad que un hijo opera en el temor de Dios. La primer característica de un hijo de Dios es temer a Dios. La primer característica. La más grande en el principio. Por eso dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los otros, los insensatos, desprecian este principio y desprecian la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es así. Ahora, volvamos a Mateo 13, 37 al 40. Dice: respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del ¿qué? Ahora, debemos de entender algo. No todos los que se meten a una iglesia, ni los que reúnen, ni los que diezman son hijos de Dios. Hay los dos. Yo no quisiera que así sucediera. Mi esposa y yo vivimos en Dallas, enfrente, en una ciudad que se llama DeSoto, esquina con Duncanville, que es otra ciudad, DeSoto y Duncanville. Y vivíamos dentro de un rancho. Nosotros éramos los que vivíamos en el rancho. Y enfrente de nosotros eran hectáreas de trigo. Y vimos cómo crecía el trigo y la cizaña. Crecen de igual forma. Se parecen idénticos. La gran diferencia es que cuando está madura el trigo tiende a inclinarse. Y la cizaña se mantiene erguida. Y entonces cuando pasa la máquina para cegar el trigo, no le hace caso a las que están paradas, sino a las que están erguidas, y cosecha el trigo correcto, y lo demás se quema. Ahora, en la iglesia, no en la iglesia local, Dios nunca nos llamó a hacer iglesias locales. Eso es un concepto humano, un concepto que tomamos de los griegos, ya les he dicho, de los aerópagos griegos. A principio del siglo II se comenzó por la facilidad a suplantar los hogares y las mesas por centros de reunión. Por eso yo debo de entender, y usted debe de entender, que no toda la gente que se reúne en un lugar que se le llama iglesia local, todos son hijos de Dios. Hay de todo, ¿verdad? No sabemos. Voltea al que está a tu lado y dile así. Hay de todo. O sea, tú no sabes. ¿Me entiendes? Tú no sabes. Vivimos dentro de ese todo. El buen vecino, el que te saluda. Vivimos dentro de eso, ¿verdad? Dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Ajá, esa es la gran diferencia. El diablo no tiene segadores. Solo Dios tiene segadores. Y solo Dios separará lo correcto, el trigo y la cizaña. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Jesús nos enseña entonces que en la siega final habrá dos tipos de cosecha. La cosecha que sembró el Señor y la cosecha que sembró el diablo. Las dos serán grandes cosechas. La cosecha del Señor traerá la manifestación de la palabra en los corazones de los hijos de Dios, produciendo el fruto de la fe y el fruto de la paz. Por otra parte, la cosecha del temor más grande de la historia de la humanidad que el enemigo haya sembrado. El temor va a ser la característica más grande. El pavor, el temor. Vivimos hoy en tiempos en donde la gente teme al mismo hombre y decide por causa del propio temor. Las sombras del temor se manifiestan cuando se carece de la luz del Evangelio. Así es lo que sucede. Cuando una persona vive en obscuridad, es porque la luz del Evangelio no le ha sido anunciada. Debemos entender cuál es el verdadero valor del temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero no es el resultado final de la madurez espiritual. El temor del Señor es el principio. ¿Es qué? Es el principio, pero no es el resultado final. Quiere decir esto, que cuando decimos que hay un principio, no significa que lo que nosotros sembramos exactamente será así. Yo le he compartido que yo aprendí a sembrar por mi abuelo en el Estado de México, maíz y frijol. Él me enseñó a sembrar. Hay una especie hay una pala plana que sirve para sembrar. Y yo recuerdo que mi abuelo me decía, das un paso así, entierras la pala
haces a un lado, siembra las semillas, me decía, lo que tomen los dedos, así me decía, de tu manita, los tomes así, así. Dice, los avientas y con esa misma pala cierras, pisas allí y sigues al otro lado y vas sembrando. Ahora, definitivamente no nacían solamente esas 3 semillitas. Nacía la planta y nacían mucho más que las 3 semillas que uno había sembrado, ya sea en maíz o en frijol, en cualquier cosa. Pero es lo que sucede. No significa que el temor sea el resultado final, no, pero ese es el principio. Debes de saber y debemos entender que el principio de una vida del creyente es la forma como comienza el cristianismo. El principio es en el temor del Señor, no es el resultado final, ¿verdad? No es el resultado de la madurez espiritual, ¿verdad? Empezamos con temor, pero conforme vamos creciendo, ese temor se convierte en el amor perfecto de Dios. Escucha bien esto. Se comienza en el amor, ¿se comienza en qué? Perdón, en el temor. Se siembra en el mundo. Dios siembra y el diablo siembra. Lo que Dios siembra produce y debe ser la base fundamental. Debe ser las raíces por las cuales vivimos nosotros. Es más importante el temor a Dios, del temor del Señor, de lo que usted y yo pensamos. Pero debe de saber que precisamente por eso es que existe en el mundo el temor infringido por el diablo, porque él es padre de mentira. ¿Él es padre de qué? Él es padre de mentira. Así es. Entonces, 1 de Juan 4, 16 al 19. 1 de Juan 4, 16 al 19 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Para qué se perfecciona el amor en nosotros? Para tener confianza. ¿Cuándo? Entiéndalo. El amor de Dios no es para que vivamos en el mundo, ¿verdad? Y para que pensemos que es la forma como deberíamos de vivir en base a la confianza. No tiene que ver nada la alegría a lo que es el amor de Dios. No tiene que ver absolutamente nada. El amor supera cualquier conocimiento. Lo dice la Escritura, Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo orando por la iglesia de los Efesios. ¿Recuerdan? Versículo 14 en adelante. Por esta causa, dice, doblamos nuestras rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tiene un nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Arraigados y cimentados en qué? En amor. El temor del diablo no produce raíces. El temor de Dios, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué esto debe exceder en nuestras vidas? Para que seamos llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. ¿Y para qué debemos de ser llenos de la plenitud de Dios? Para presentarnos delante del Señor correctamente en el juicio. Usted ha entendido que lo que se trata de la preparación de la esposa de Cristo es para un momento letal en la vida de la humanidad. Cristo quiere preparar a su iglesia porque quiere que el amor le consuma y no el temor humano, porque el temor te hundirá. El temor nos hundirá. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué lleva el temor? Así es. Todo lo que se produce en este lugar, ¿qué va a llevar? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora volvamos al ejemplo burdo que al principio estábamos hablando sobre las decisiones que a veces no hemos sabido tomar, porque a veces tenemos miedo de tomarlas. No estoy diciendo que debas endeudarte, no, de que debes aprender a tomar desde las cosas más pequeñas, decisiones más pequeñas, para que en tu vida vayas creciendo en la confianza de Dios. Cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, lo más cercano a mi esposa y a mí, nuestros nietos, los vemos caminar, fue un momento maravilloso, pero los tuvimos que entrenar para eso. Le comprábamos ciertas cosas para que aprendiera a gatear, para que empezara a tener fuerzas en sus piecitos. Le entrenamos, después le compramos una andadera, y en la andadera andaban ellos para empezar a dar fuerza. Y de repente nos dimos cuenta que de repente un día se lograron levantar junto a la cama. Y es ahí donde todos tenemos fotos del niño, su primera vez, cuando de repente sus piernitas temblaban todo y de repente se levanta. Y los papás dicen, como todo. Ahora, ese es el ejercicio de la fe en nuestras vidas. De que debemos saber que hay cosas pequeñas que deben empezar a levantarse en nosotros. La fe es algo que va desarrollándose en nuestro interior a base de las pequeñas decisiones. Creer las cosas pequeñas que traerán, ¿verdad?, la bendición, el entendimiento a nuestras vidas, porque la fe producirá en nuestras vidas un mayor incremento del temor del Señor. Yo no podré experimentar confianza en el Señor si yo no aprendo a tomar decisiones en mi vida. Yo debo de aprender a tomar las decisiones que debo de tomar en la vida. Y debo de aprender a hacerlo. ¿En cuáles decisiones de tu vida te has paralizado? ¿En dónde estás estancado? ¿Cuáles son las decisiones que te han estancado? El temor de Dios es el fundamento de la sabiduría. El temor de Dios es el fundamento de la sabiduría. La real sabiduría, la sabiduría de Dios, tiene un fundamento, y eso es el temor del Señor. El temor del Señor es el fundamento de la sabiduría. Sin embargo, el temor no es la sabiduría más alta. La sabiduría más alta es el amor. ¿Es cuál? Así es. La sabiduría más alta es el amor de Dios. Por eso Jesucristo resume cuando enseña a Nicodemo en Juan capítulo número 3, en un versículo que la mayoría de creyentes no lo sabemos de memoria, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa fue exactamente la meta que Dios ha dado en nuestras vidas, amarle con ese amor. Como Él nos amó, Él espera que le amemos de esa misma manera. Pero tú y yo debemos aprender a tomar decisiones en la vida. ¿Cuándo vas a empezar a levantarte de tus rodillas endebles y a empezar a tomar las decisiones que como creyente debes tomar en el Señor Jesucristo? ¿Cuándo vamos a dejar de estar gateando en la vida cristiana sin tomar decisiones de pie para caminar, y no solamente caminar, sino para correr y alcanzar las promesas de Dios? Eso no lo vas a poder hacer si tú y yo no dejamos el temor. Los temores son los que nos impiden, los que nos obstruyen poder ver las posibilidades de Dios. Las posibilidades de Dios no están en este mundo. Las posibilidades de Dios son sobrenaturales, como dice la Escritura. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que el Padre tiene preparadas para los que le aman. No es la casa, no es el carro tremendo que quisieras tener. Dios tiene algo más grande en tu vida. Tú piensas que lo más grande que Dios puede dar a tu vida es un doctorado a tus hijos. Tú piensas que lo más grande que Dios puede dar en tu vida es un sueldo de 50,000 pesos al mes. Tú piensas que lo más grande que Dios puede dar en tu vida es que tú puedas tener un carro último modelo. Dios tiene cosas más grandes que lo que le podemos pedir, dice la Escritura. Lo acabamos de leer en Efesios capítulo 3. El cual nos puede dar cosas más grandes de lo que le pedimos o entendemos. Lo que tú y yo le pedimos es demasiado corto. ¿Por qué? Porque ya nos lo enseñó Romanos capítulo número 8. No sabemos pedir como conviene.
¿No sabemos qué? No sabemos pedir. Oramos puras tonterías. ¿Oramos puras qué? Y hacemos seminarios de prosperidad. Tonterías. Por la falta de ¿qué? De entendimiento de la palabra. Tenemos un pueblo sin entendimiento de la palabra. Tenemos un pueblo sin entendimiento de la palabra. Yo tengo amigos que predican sobre la prosperidad y somos amigos y no he roto mi amistad, pero ellos saben exactamente de que si a la gente les enseñamos el principio de dar sin enseñarles el principio de fe, estamos dañando su vida. No puedes hacer que la gente por una ofrenda sustituyas su vida de mediocridad por la obediencia de un momento. No es así, no se puede. Necesita la gente vivir una vida de obediencia siempre. Debemos entender muy bien esto. Si nuestro entendimiento del amor de Dios no está edificado primeramente sobre el fundamento sólido del temor puro y santo, ¿sabe qué haremos del amor de Dios? Nuestro entendimiento de su amor se pervertirá por un engañoso y sutil humanismo centrado en el hombre mismo. Eso quiere decir, Dios tiene lo mejor para tu vida. Párate sobre la planta de tus pies, sobre esa propiedad, sobre esa casa, sobre ese carro y di, este carro es mío y este carro es mío. En eso hemos concluido el gran, tremendo y eterno amor de Dios. Parando tus piezotes llenos de hongos en una casa, en una propiedad. ¿Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para eso? Absolutamente no. Dios tiene algo más grande de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es eternidad. ¿Es qué? Eternidad. Es eternidad. Una debilidad primordial del cristianismo moderno es tener un débil entendimiento del temor del Señor, y por lo mismo no se comprende lo que es el amor verdadero de Dios. Recordemos que sin la revelación del amor de Dios nunca podremos echar fuera todo temor del maligno. La gente no entiende realmente todo lo que es el amor de Dios. Dios me ama, ¿verdad? Creo que ya les dije lo que una persona me decía. Estábamos en Dallas y yo veía que esta persona estaba dando vueltas en un estacionamiento de un centro comercial ahí, y yo decía, bueno, pero ¿por qué no se estaciona? Dice, ahorita Dios me va a contestar mi oración. Y yo, ¿cuál oración? Daba vueltas y vueltas y vueltas y no se estacionaba, hasta que por fin una persona, un automóvil se movió de los automóviles de adelante, cerquita de la puerta. Dice, ya Dios me contestó, y fue y se estacionó en ese lugar. Dice, ya ves cómo Dios nos consiente, aún en esto Dios contesta mi oración. Y dije, bueno, Dios, exactamente pensamos que Dios se preocupa por mí para que su hijito de Dios no le dé mucho el sol de Dallas, ¿verdad? No se queme mucho y pueda caminar solamente unos breves pasos para que no le queme al hijo de Dios el sol. ¿Usted piensa, tiene esa mentalidad de hijo de Dios? ¿No sería bueno que empecemos a madurar? ¿Empezamos a qué? Madurar. Empezamos a madurar. Y nos demos cuenta que Dios tiene cosas más grandes de las que pedimos o entendemos. No son cosas de este mundo, no es nada de este mundo. ¿No es qué? Nada. Porque nosotros no somos de este mundo, dice la Biblia. Estamos de paso. ¿Por qué queremos vivir en este mundo como si fuéramos a vivir siglos? No podemos. No podemos. Nunca podremos caminar en la sabiduría del Señor si primero no comenzamos a vivir en el temor del Señor. Nunca podremos caminar en la sabiduría del Señor si primero no comenzamos a vivir en el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Esa es la parte donde yo quiero llegar al parte de comenzar la conclusión. Abby, ¿dónde estás, Abby? Levanta tu mano y anda. ¿Verdad? Anda para acá. Va corriendo Abby. Va llegando antes que venga Cristo. ¿Qué es el temor del Señor? El temor de Dios, escuchen bien esto, es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios que pasa progresivamente por diferentes etapas. Y le voy a describir las etapas por las cuales va creciendo el temor en nuestras vidas. ¿Va creciendo qué? El temor en nuestras vidas.
La primera, yo espero que usted le dé escalofrío. ¿Está bien? ¿Está listo? Por favor. Ahorita siento como que el clima no está perdido. ¿Sí está perdido el clima? Lo estoy sudando yo. Debemos en primer lugar tener una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente en el infierno. Repito, una conciencia, el temor a Dios es una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenación eterna en el infierno. El mismo Dios. Dos cosas puede Dios para mí decidir: salvación, perdición eterna. Yo debo de saber que ese es el Dios que yo creo, que yo temo. Es el mismo Dios. Escúcheme bien esto. Usted debe de saber de que el mismo Dios que puede salvarlo es el mismo que puede llevarlo al infierno. Nadie más tiene esa autoridad. Él es el que tiene esa autoridad. Y yo debo de crecer en el entendimiento, no de un miedo, sino de un temor reverente, de que yo entiendo que todas las cosas están en sus manos y que las decisiones eternas de la humanidad están en manos del juez del universo. La gran diferencia es que hoy tú y yo estamos sentados ante el trono de la gracia, pero cuando estemos en ese día estaremos ante el trono del juicio eterno, y eso es otra cosa. ¿Eso es qué? Eso es otra cosa. Ahorita, ¿por qué es que se abusa de ese sentido? Porque no nos hemos dado cuenta que el mismo Dios, todavía no crecemos ni lo entendemos realmente. El mismo Dios que nos salva es el mismo que nos puede llevar al infierno eterno. Ahora, yo debo de creer esto y debo de entender, ese es el Dios en quien yo creo. Sí, ese es el Dios de amor. Sí, ese es el Dios que envió a Jesucristo su Hijo. Sí, ese es el Padre Celestial que levantó a un pueblo como el pueblo de Israel, como un pueblo físico, eterno, y a nosotros como un pueblo eterno, espiritual, para su gloria. Es el mismo Dios. No estoy hablando de alguien diferente. No estoy hablando de la independencia de otro Dios que hará este encargo. No, es el mismo Dios. Yo debo de creer que esto sucede. Él es en el Dios que yo creo. El Dios que creó el universo es el mismo que concluirá la vida de esta tierra. El mismo que te creó al principio, antes de la fundación del mundo, es el que dirigirá el destino de tu eternidad. Él es. Y yo debo de saber que si yo no puedo crecer en este entendimiento, viviré mi vida como a mí se me da la gana. Y estoy totalmente equivocado. Yo debo de saber que aún siendo hijo de Dios, no merezco tanto amor de Dios. Y a veces nosotros vivimos como si mereciéramos el amor del Señor. Todavía no entendemos eso. Todavía no entendemos el aspecto de ello mismo. Hemos suavizado tanto el mensaje de la palabra. La hemos hecho tan accesible hacia llamar las conferencias, de tal forma que el pueblo lo hacemos el cristianismo un constante vivir en la carne y vivir en el espíritu, como la parte normal de la vida de un creyente. Pero estamos equivocados. Por eso es que hoy nos acercamos a los tiempos en donde los campos están como mi esposa y yo nos vamos por aquí en camino a la casa.
Vivimos en la colonia Vista Hermosa, en la calle 2, en el 731. Ahí tiene su casa. Nada más que avíseme cuando vaya. Nos vamos por la Ribereña y nos vamos por Ansaldúas. Y ahorita por Ansaldúas está la espiga de lo que es los elotes y el sorgo. El rojo del sorgo está poniéndose. El sorgo, cuando está madurando, empieza su color intenso, como anaranjado rojizo. Y los elotes listos, ¿verdad?, para ser consumidos con crema y mayonesa y queso y chile y limón. Discúlpeme, no se vaya a molestar, pero los mejores elotes preparados los hacen en León, Guanajuato, en la Plaza San Miguel. Tiene que ir hasta allá para comprarse uno. Ahí me preparan uno de 1 kilo. Discúlpame, doctor, pero eso, yo comía eso antes. 1 kilo. ¿Quieren que le diga cómo lo preparan? Miren, le ponen una calientito los esquites. Primero, después se lo cuento mejor. Escúcheme bien esto. Mi esposa y yo tenemos 38 años sirviendo al Señor. Y hemos servido al Señor en congregaciones, tanto comenzando como esta, como en otras congregaciones donde Dios nos ha permitido servir. Y me doy cuenta que nos acomodamos mucho al ritmo de la vida y hemos hecho las instalaciones de nuestros auditorios tan cómodos para que la gente pueda sentirse cómoda. Inclusive no nos gusta incomodarla. Porque queremos diluir, como dice la Biblia, que no debemos diluir, pero hemos diluido el mensaje. Y aquí no se trata de que tú te sientas condenado o no te sientas en el infierno. Pero cuando estás delante de Dios, debes saber que ese mismo de Dios, Dios que te bendice y se llama Padre, ese es el mismo que te puede llevar al infierno. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente en el infierno. En segundo lugar, ¿qué es el temor del Señor? Es una conciencia de que Dios está examinando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Así, de ese nivel, Dios se interesa por ti y por mi vida. Por ti y por mí. Dios se interesa profundamente por ti y por mí. Internamente, por ti y por mí se interesa. Se interesa por la actitud de mi vida, por las motivaciones. Se interesa en mis reacciones. Se interesa en mi carácter. Tanto es que por eso es que el Señor me proveyó espíritu de sabiduría, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O como dijera por primera vez Wayne Myers, ¿verdad? Demonio propio. Porque a veces en lugar de dominio es un demonio propio. Porque no hemos aprendido a darnos cuenta de eso. Dios, debemos de tener una conciencia de que Dios está examinando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. En tercer lugar, debo de tener un deseo consciente y permanente. Esto es el temor. Un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que en todo lo que hacemos, buscando nunca ofender su santidad. Un temor a Dios verdadero es un deseo consciente, permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos, buscando nunca ofender su santidad. Nunca ofender su santidad.
Una persona que teme a Dios es una persona que nunca desea ofender su santidad. Cuarto lugar, temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. La adoración verdadera nace de un corazón que aprende a temer a Dios. Hay gente que a veces piensa que la presencia de Dios es por la excelencia de la música de un lugar, pero no es así. Dios nunca se apantalla por la música. Él sabe quién es un verdadero adorador de los que cantamos, de los que nos paramos aquí al frente, de los que le servimos. Él sabe quiénes somos realmente nosotros. Delante de Él no podemos nosotros vivir o tratar de ser o considerar mi cristianismo de acuerdo a mi propio punto de vista. Él sabe quiénes somos nosotros. Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y por lo tanto somos sus hijos, y Él es digno de ser temido y digno de ser reverenciado. El temor de Dios es aborrecer el mal. Dios no desea que simplemente seamos indiferentes ante el mal, no, ni mucho menos que guardemos en nuestro corazón una atracción íntima hacia el pecado y lo tomemos como normal. Bueno, es que es normal en mi vida, porque todos lo tenemos, todos tenemos esa inclinación normal, pero Dios me ayuda. No, yo debo de saber que esas son cosas que Dios aborrece. Lo que Dios desea es producir en nuestros corazones un aborrecimiento profundo hacia el pecado, un aborrecimiento profundo hacia el pecado y un amor por hacer las cosas correctas, por hacer la voluntad de Dios. Temor a Dios. Efesios 5, 26 al 27. Dice, para santificarla. Está hablando de la esposa y está hablando como la esposa de Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Efesios 5, 26 al 27. Ahora, el temor del Señor es la llave de la esposa de Cristo, porque es ahí donde la esposa de Cristo reconoce su condición delante de la pureza del amor de Dios. El amor de Dios es lo más puro de su carácter. El amor de Dios es lo más puro de su carácter. El amor de Dios es lo más alto de su carácter. El amor de Dios es lo más poderoso de su carácter. El amor de Dios es lo más profundo de su carácter. El amor de Dios es lo más ancho de su carácter. El amor de Dios es lo más alto de su carácter. La sabiduría nos es provista a causa del temor del Señor. Debemos empezar a amar al Dios de amor y debemos decidir que no permitiremos que nuestros vestidos se manchen nunca más. ¿Cómo permitimos esto? Viviendo en temor. Viviendo en temor. La palabra provee la sabiduría que la esposa de Cristo necesitamos para que nuestros vestidos se mantengan siempre limpios, porque estamos esperando con ansia la venida del esposo. Yo no sé cuántas novias aquí tuvieron que esperar mucho tiempo para la boda. Cuando estabas esperando, porque llegan tarde los suegros, las suegras, porque llegan tarde y las bodas. Si hay un lugar donde yo no tengo paciencia es cuando la gente no comienza a tiempo algo. Es algo que Dios tiene que ayudarme.
cuando decimos algo y no comenzamos a tiempo, ¿verdad? Ten por seguro que aunque esté sonriendo, aquí adentro tengo un problema de gastritis y tengo que tomar 2 Dexivan y 2 Pemis juntas con 2 sobrecitos de Almax, ¿me entiende? Para que mi estómago se tranquilice. Porque cuando alguien me dice algo y no lo está haciendo, los muchachos se dan cuenta que les digo son las 7, empieza. Y si no empieza, ¿verdad? Tengo que ir a sacar mi sobre de Almax. El temor que experimenta el hombre sin Dios se debe a que el hombre se siente rechazado por él. ¿Sí? ¿Por qué el hombre tiene temor? Porque se siente rechazado por Dios. ¿Y esto es verdad? ¿Sí? Mientras el hombre no acepte lo que Dios le ha dado. Porque no es que el hombre acepte a Cristo, es una palabra equivocada que decimos. Cuando decimos acepta a Jesús, tú no debes de aceptar. El Señor es el que te da, Él es el que da. Y yo solo recibo lo que Él me da. No es como decir, ándale, acepta a Jesús. Es que no sé, no, es que es un mandamiento. El Señor ordena a todo hombre que se arrepienta. Es un mandamiento. ¿Es un qué? Mandamiento. No es una petición. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre será. Y todos provocamos las emociones allí. La música ayuda un poco en la psicología del hombre. No. El arrepentimiento es un toque y fruto del Espíritu en la vida del hombre para que el hombre decida vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La pureza del amor de Dios nos hace entender que Él es verdaderamente Dios. Dios lo hizo posible esto en la cruz. Si hemos sido tocados por el temor del Señor y su amor puro y verdadero, empezaremos a odiar el pecado así como Él lo odia. Yo no soy el mismo de que llegó a Reynosa hace año y medio. Cuando mi esposa y yo estábamos regresando tan a gusto y tan contentos de Cancún en el año de 2016, ella y yo decíamos, ¿verdad? Nos vamos a ir a Estados Unidos, allá otra vez, el plan de Dios. Y de repente Dios nos dice y nos habla, sí, Señor, pero ¿por qué rompes este clima si estamos tan contentos aquí en Cancún? ¿Por qué de repente vienes tan agresivo y nos dices, Reynosa, quiero que vayas? ¿Qué tiene que ver Cancún con Reynosa, Señor? No tiene que ver absolutamente nada. Es más, cuando tú conoces Cancún y conoces Reynosa, dices, somos extraterrestres. Yo ya me veía, ¿verdad? Así como los pensionados de Pemex. Ya me vi. Mi esposa y yo viajamos cuidando a pastores en la República, amigos en diferentes organizaciones que pastoreamos. Y ya me vi, mi vida iba a ser eso, andando de avión en avión y de lugar en lugar. Y de repente Dios me pone el freno a todo lo que da. Como cuando en Reynosa se me atraviesa una señora. Yo recuerdo a esa señora que el Señor me dio paciencia para no decirle absolutamente nada. Le metí el freno al carro lo más profundo. No sé si sabía, si hubiera tenido, ya casi iba a jalar el freno de mano, porque esa señora se vino en sentido contrario, porque estaba llegando tarde a recoger a sus hijos y se me vino en sentido contrario. Me gritaba así, que me quitara de su camino, ahí en Boulevard del Maestro. Quítate porque voy a llegar tarde por mis hijos. Pues yo estoy aquí, es para allá. Yo le decía, estoy para allá. Como que me decía más. Yo cerré el vidrio, pero me hizo frenar lo que tú no tengas idea. Este es Reynosa, gloria al Señor. Este es un chilango.
que vino a Reynosa con una yucateca. ¿Por qué, Señor? Hay más de 1,300 congregaciones en Reynosa. ¿Para qué venir a Reynosa? ¿Para qué? Cuando Dios nos trae y empezamos a conocer familias, Dios nos empieza a abrir el entendimiento. Mi esposa y yo empezamos a cancelar citas y compromisos externos. Empezamos a hacer un discipulado vía internet para tratar de abarcar el mayor número de pastores y amigos en la República para seguir con su entrenamiento pastoral. Cuando somos tocados por el amor del Señor y su amor es puro y verdadero, empezaremos a odiar el pecado como Él lo odia. Déjeme decirle algo importante, escúchame bien. Mi esposa y yo amamos a Reynosa, Tamaulipas, aunque yo lo que digo a veces lo digo como jugando, y la verdad que sí. Me siento tan contento cuando estoy caminando a veces por calles de Reynosa y digo, Señor, me has traído a este lugar que al principio yo lo veía como una ciudad fea, horrible, polvosa, calurosa, pero aquí tú me has traído. Y doy gracias a Dios por eso mismo, porque Él me permite experimentar con mi esposa el poder amar a la gente y darme cuenta de eso. No soy el mismo, tengo un mayor celo de Dios. Quiero decirle que tengo un celo de Dios por la palabra como nunca en mi vida la había tenido. Tengo un celo de Dios por la palabra como nunca en mi vida la había tenido. He sido profesor de la Biblia desde 1984. He enseñado en institutos, en seminarios, en universidades cristianas. Quiero decirle que nunca en mi vida he tenido tanto celo de la palabra como desde que estoy aquí en Reynosa. Tengo un celo profundo por la palabra de Dios. No voy a permitir que mis ideas, mis conceptos, ni mi experiencia me estorben para predicar la palabra como debo predicarla, para hablar como debo de hablar, para decir lo que debo de decir. No voy a disminuirle a la palabra en nada. No voy a atormentar a los cristianos, pero sí voy a hablar de la verdad transformadora de la palabra, que hoy la palabra está revelándose en el mundo para que el hombre verdadero creyente de Dios viva en el temor de Dios y prepare su vida para la cosecha grande de fe y pureza que Dios traerá sobre la iglesia de Cristo Jesús. Aquellos que desean vivir en el temor de Dios, aquellos que quieren vivir en la grandeza de Dios, aquellos que quieren agradar al Señor, aquellos que están cansados de manchar sus vestidos y que ahora vivirán y son retados para que sus vestidos no se manchen más, ni se arruguen más, sino que permanecerá una esposa erguida, lista, esperando a su amado y no permitiendo que nada se manche. El primer paso a la liberación del temor demoníaco es tener temor del Señor. El primer paso a la liberación demoníaca es tener temor al Señor. Yo quisiera decirte que el primer paso a la liberación demoníaca es sacar demonios, pero no es así, es el temor al Señor. El primer paso a la liberación demoníaca es el temor al Señor. Dice Proverbios 2:1 al 5. 2:1 al 5, estoy terminando. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahora la prudencia será la dueña de mi voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, hasta entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta entonces. Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad
que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, a los que esperan en ti. Alguien que teme al Señor siempre espera en Él. Siempre esperamos en Él. Salmo 33, versículo 18 y 19. 33, 18 al 19 de Salmos. Dice: he aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Los tiempos de temor van a traer tiempos de hambre. Salmo 34, 9 al 10. Salmo 34, 9 al 10 dice así: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Proverbios 14, 26 y 27. Proverbios 14, 26 y 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Malaquías 3, 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Fíjese, hablaron. Los que temían a Jehová hablaron. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El temor hace que Dios tenga un libro de memoria en favor tuyo y mío. Póngase en sus pies. Aleluya. Estamos en este lugar que nos presta para estar, pero no es el lugar lo que nos hace ser cristocentro, ni es cristocentro el que nos hace ser iglesia. Es la palabra de Dios. Llamé a un amigo esta semana que vive en otro país, y yo le dije: yo quiero decirte que vivo en un temor a Dios y en temor a su palabra como nunca en mi vida había vivido, y yo no cambiaría el moverme de donde estoy por nada. Ni mis hijos ni mis nietos me harían moverme. Aunque yo amo a mis nietos y amo a mis hijos, sirven al Señor cada uno en diferentes países, pero yo estaré exactamente en el lugar de la voluntad de Dios, y Dios me ha producido un temor como nunca antes. Tengo una ansiedad en mi espíritu y un temor de no predicar solamente algo para sentirte animado a ti. Amigos que me llaman y me dicen: quiero que vengas para que animes a la gente, y le digo: es que yo no
no sirvo para animar a la gente, porque yo no soy un payaso. Si quieres animar a la gente, invita. Tengo unos amigos que hacen reír a la gente y les doy tus números. Si quieres un tiempo así, o llévalos al Circo Atay, de verdad, o verlos al Circo du Soleil, ¿verdad? Contrata cable para que la gente pueda animarse en algún momento. Pero si quieres que la gente sea transformada, invítame. ¿Qué es lo que creemos? ¿Queremos engañarte? No. Queremos que ames la palabra de Dios. Queremos que ames su presencia. Queremos que como esposa aprendas a esperar en el Señor. Vénganse, muchachos. Espera en el Señor. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Esperarlo a Él. Pero ¿cómo están nuestras vestiduras? Es mi punto. ¿Cómo están las vestiduras de la iglesia? ¿Cómo están tus vestiduras? Están arrugadas. ¿Por qué? Porque estás como una muchacha que se llama Gloria, de mi niñez, en la adolescencia, en la iglesia metodista en la Ciudad de México. Peraldillo 133, Colonia Exhipódromo de Peraldillo, hasta me acuerdo de la dirección. La iglesia metodista El Divino Redentor, así se llamaba. Y había Gloria, cumplía 15 años. Y Gloria la andaban buscando para que tomaran fotos de 15 años. ¿Y sabe cómo estaba vestida de Gloria? Asqueroso. Su mamá la vio y dice, ¿qué hiciste, Gloria? Pues que me puse a jugar. Y estaban construyendo un segundo auditorio arriba del otro auditorio de esa congregación. Y entonces se le ocurre irse a batir donde estaba toda esa tierra, polvo, grava. Y cuando llega, ya está el fotógrafo de él. Y ella, imagínense cómo estaba. A veces la iglesia de Cristo está así. Se ensucia de todo. Y quiere que el Señor le haga así. Sacúdeme, Señor, por favor, con tu palabra. Sacúdeme. Sacúdele por aquí, sacúdele por allá. Sacúdele. Yo soy responsable de guardar mis vestiduras. Que no haya arruga. Que no haya mancha. Es el Espíritu en mí el que me ayudará para vivir una vida de temor. Pero yo debo de entender que si hoy no hay un fundamento del temor, nunca entenderé lo que es el grande amor de Dios. Y sin el amor de Dios, yo nunca estaré listo para presentarme delante de Dios en el juicio. Porque solo el amor de Dios me hace permanecer firme en su presencia. No por mi gallardía, por mi fuerza, no, sino por la grandeza de su amor. Por la grandeza de su amor. Pido, como siempre digo al final, que la palabra de Dios en tu vida sea recibida. Pido para que la palabra de Dios en tu vida te transforme. Pido que el Señor sea glorificado en tu vida y pido que seas tú el que decidas vivir una vida que agrade al Señor, una vida que le glorifique a Él. Alguien que ame su presencia y ame su palabra y diga, sí, Señor, voy a vivir una vida que te agrade a ti. En todo lo que hago en mi vida, en todo lo que soy, vivir una vida para ti, Señor. Yo doy gracias a Dios por haberme traído a Reynosa. Oh, cuánto doy gracias a Dios por haberme traído a Reynosa. Si ese fue el propósito de Dios en mi vida, si el propósito no fue para levantar una gran iglesia, pero si el propósito de Dios fue en mi vida, el provocar en mi vida temor como nunca de su palabra, yo le doy gracias y hago reverencia a su nombre. No sé si lleguemos a ser una iglesia de 200, 500 o 1000. La verdad que eso ya no me interesa. Lo que ahora deseo con todo mi corazón es con mi vida agradarle a Él y vivir una vida que le tema a Él. Quiero vivir una vida de espíritu y en verdad. Yo no sé si usted desea vivir esa vida, pero yo deseo vivir así para el Señor. Deseo vivir así para el Señor. Deseo vivir así para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos cantar.
Adore al Señor. Que toda espada de dos filos. Gracias, Señor. Lleva a tu pueblo que ha escuchado hoy tu palabra, inclusive la gente que vía internet escucha tu palabra, que seas tú llevándonos en esa libertad, aprendiendo, enseñándonos a vivir cada día, Señor, en tu temor, que aprendamos a desarrollar en nuestras vidas esa fe para dejar de temer lo que el hombre teme y para vivir en tu temor cada día de nuestra vida, cada momento y cada situación de nuestras vidas. Como siempre te pido que tu palabra sea la que transforme a tu pueblo, que a través de ella tu nombre sea glorificado, porque para eso vivimos, para darte la gloria y la honra a ti, a través de la obediencia a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 Señor. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Solamente quiero despedirme de todas las personas que están en internet, que siempre están conectadas. Les bendecimos a todas ellas desde Cristo Centro Reynosa. Aleluya.